seguimos con la segunda parte del tema. ¿Se acuerdan que la primera parte estábamos hablando que era cuál? Las tres que... El encuentro, muy bien. Ya tuvimos un encuentro. El conflicto y la reconciliación. ¿Sí? Bueno, pues vamos a ver cómo este conflicto se realiza en María, la Madre de Jesús. Vamos a ver las apariciones de Lo, o Laus, como se escribe en español. Ay, muchísimas gracias, porque ya me estaba yo muriendo, ¿eh? Un segundito. Dentro del acervo y del catálogo de gente notable que tenemos en nuestra orden, apareció a mis ojos en el momento de estar investigando para este calendario una vidente de la Virgen que fue terciaria dominica. Imagínense el impacto que tuve cuando vi eso. No es santa, no es beata, es venerable, ¿sí? Está en proceso de beatificación ya. Ahorita les voy a platicar más de su historia. Pero increíble, ¿no? Tenemos una vidente dentro de la familia dominicana, ¿no? Que no es poca cosa. Aquí vamos a dejar a Picasso y le vamos a agradecer toda su enseñanza y todo lo que nos dio, porque eso nos va a servir para ahora vestirlo con la teología, ¿sí?, de Felicísimo Martínez, un dominico también contemporáneo, ¿sí?, que todavía pues sigue escribiendo y tiene una actividad muy, muy prolífica en ese sentido. Vamos a ver cómo el conflicto se realiza en María, la Madre de Jesús, a través de las historias de estas apariciones. ¿Por qué María, la Madre de Jesús? Porque he de decirles que así es como ella se identifica, ¿sí?, ante Benita Rencoret, o Benoit Rencoret, ¿sale?, que es la vidente. Pero primero necesitamos saber qué es una aparición, ¿vale? Las apariciones son manifestaciones sensibles y extraordinarias de un objeto ausente, pero que parece presente, hechas a los sentidos exteriores o a la imaginación. Ahí nos topamos con un gran problema. Esto está tomado de un diccionario mariológico, ¿eh? No crean que yo me lo inventé, ¿sí?, cuando hablo precisamente del fenómeno de las apariciones. Dentro de toda la historia humana, ¿sí?, ustedes se pueden encontrar con una pléyade de testimonios acerca de apariciones de la Virgen, ¿sí?, en distintas partes del mundo, en distintos lugares, pero por eso tratamos, y voy a tratar de exponerles brevemente en 2 diapositivas nada más, a qué nos referimos con las apariciones, ¿sí?, porque es un fenómeno tan presente, pero que es un fenómeno que no crean, que nomás porque yo llego y diga, ah, se me apareció la Virgen, ya pasó, ¿no? Es un fenómeno delicado que la Iglesia lleva con mucho recelo. Bueno, hay que distinguirlo primero, una aparición de una visión y una aparición de una revelación, porque pudieran parecer lo mismo, ¿sí? Finalmente, a las personas que tienen este contacto con la Virgen, por ejemplo Juan Diego, ¿no?, o Benita Rencoret, podemos decir que son videntes y confundir entonces con una visión, ¿no? La aparición nos dice que es una manifestación sensible y extraordinaria. ¿Qué quiere decir sensible? Que puedo sentirlo, como decíamos, del soplo, ¿no? A lo mejor no lo puedo tocar, pero lo puedo percibir a través de mis sentidos, verlo, escucharlo, ¿sí?, olerlo, incluso palparlo, no sé si degustarlo, pero vamos a poner que sí, ¿sí?, de algo que está ausente. Aquí Santo Tomás de Aquino hace una exposición y nos dice, se entró en una controversia desde antes de la Edad Media, en la cual pues decían, cuando se aparece la Virgen, ¿es la Virgen? ¿Es una imagen de la Virgen? ¿No? Y entonces en estas distinciones de las dualidades dice, bueno, pues es que a lo mejor el alma permanece en el cielo y lo que aparece es simplemente una imagen, o es su cuerpo,
o entonces no, sí es toda ella, pero entonces ya no está en el cielo. ¿Cómo sucede? Y Santo Tomás nos dice, no, pues es la imagen sensible, ¿sí? No es que sea una bilocación, por ejemplo, de que María está en el trono en el cielo, ¿no? Y una visión o una película de ella apareciera en la tierra, ¿no? Dice, no, es totalmente ella, porque finalmente el paraíso, el cielo, es su casa, ¿no? Y ella simplemente se manifiesta. Y estamos hablando de un dominico prominente a través de su reflexión. La visión, la diferencia es que totalmente intelectiva, es decir, le quitamos lo extraordinario, ¿sí? Y lo metemos o lo encasillamos en parámetros, hablando de Occidente, lógicos, ¿sí? Esto solo pudo haber sucedido por esto. Ah, si yo percibí esto es porque se movió tal cosa, ¿sí? O porque aquel le empujó, o porque el otro jaló la cortina. ¿Sí me explico? Cuando le buscamos razones. En la aparición estamos considerando que es extraordinaria, que no podemos saber, ¿sí? La visión sí. La visión está metida en un parámetro. Por eso no es lo mismo, no lo podemos meter una aparición mariana ahí. Y después está la revelación, ¿sí? La revelación es la manifestación de una cosa escondida. ¿Se acuerdan de, bueno, aquí no aparece muy bien la imagen, pero del episodio de la zarza, ¿sí? El episodio de la zarza vendría a ser una revelación, ¿sí? Un misterio que es como que no se consume la zarza, ¿sí? Sí es extraordinario, ¿sí? Pero es un evento que no podemos explicar, ¿sí? Queda escondido para nosotros su origen, ¿sí? O pueden ser visiones puramente espirituales que asociemos simplemente a cosas metafísicas más allá de nuestra razón, ¿vale? Por lo tanto, el vidente, es decir, la persona que experimenta esto, las apariciones, ¿sí? Tiene el llamado sentimiento de presencia de la persona o cosa que se le aparece, por lo que está convencido de encontrarse en presencia de esto mismo, en nuestro caso, de María, ¿sí? Tiene la conciencia, el sentido de que está en presencia de la misma Madre de Dios. ¿Hasta ahí vamos bien? Sin embargo, eso no es lo único que basta para dar una aparición por cierta o por buena. Tenemos 3 criterios o señales. El primero de ellos es el examen histórico. Es decir, la Iglesia revisa en qué momento suele acontecer, ¿sí? El hecho de la aparición. Si hay guerras, normalmente, si ustedes se dan cuenta, aparece en lugares, obviamente, donde hay cristianos, no en países cristianos, sino donde hay cristianos, ¿sí? En medio de conflictos, casi siempre viene a traer un mensaje en ese sentido, ¿sí? En medio de hambres, en medio de cuestiones difíciles para la humanidad, casi siempre viene a traer un mensaje en ese sentido. Entonces, por eso el examen histórico es muy importante para ver la concordancia de lo que ocurre en la realidad con lo que se está reportando como una aparición, ¿sí? El examen psicológico, eso pues obviamente es muy actual, ¿sí? Difícilmente podremos establecer la psicología de Juan Diego, por ejemplo, ¿no? O de Benita Rencoret. Es un personaje que ya falleció hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero sí se establecen parámetros para identificar cuáles pudieran ser las circunstancias que a una persona puedan llevarle a decir tal o cual situación. Condición de pobreza, de marginación, de orfandad, de viudez, ¿sí? Casi siempre, ustedes nótenlo, verán que los videntes son mujeres, ¿sí? En las más de las veces, no quiero decir que en todas. Ahí está Juan Diego, por ejemplo, ¿sí? Pero las más de las veces son mujeres, que suelen tener ese otro que le llaman sexto sentido, ¿no? Por eso es importante esta parte. Y por último, el examen teológico. Este es indispensable porque tenemos que ver que lo que se nos brinda como un mensaje pues vaya en consonancia con la revelación, ¿sí? Si de repente nos dijera la Virgen, no, pues es que Cristo sí no nació de mí, bajó del cielo. Ah, caray, no, pues eso no fue revelado, ¿no? Entonces, el examen teológico es importante porque siempre tiene que ir en concordancia. Por eso es difícil también determinar una aparición, ¿vale? Las apariciones pertenecen a la categoría de gracias gratis date, es decir,
gratuitamente otorgadas o dadas, ¿sí? Las cuales no suponen la santidad y ni siquiera el estado de gracia en quien se le concede. Y entonces todo lo que vimos, ¿de qué sirvió? Bueno, no me consta que Benita Arrencurel, ¿sí?, haya estado en estado de gracia cuando recibió la aparición. Consideramos su inocencia, consideramos su condición sencilla, humilde de pastora, que veremos, ¿sí?, pero no tenemos la certeza, ¿sí? Pero es bien interesante. No es condición el estado de gracia para la aparición. Sin embargo, hay que tener en cuenta, hay que tener en cuenta además el contenido, la finalidad y la forma de la aparición. ¿Por qué? Porque una aparición, si bien no acontece como condición de la gracia, sí tiene que llevar a una transformación de la persona, a un nacimiento, según lo que vimos. Teniendo claro eso, entonces vámonos a ver la aparición en Lo. Las apariciones en Lo. El 4 de mayo de 2008, ¿eso hace cuántos años fue? 11. 11. Muy bien. Apenas el 4 de mayo se aprobó esta aparición por el Vaticano. La aprobación diocesana, que es una de las cosas que no les puse, puede ser más directa y esa es más, suele ser la primera, ¿sí? El obispo del lugar donde acontece una aparición puede dar el reconocimiento a una aparición. Eso no quiere decir que sea aprobada por la Santa Sede, ¿sale? La Santa Sede tendrá que llevar un escrutinio todavía mucho más minucioso, exactamente esmerado, para poder declarar una aparición como tal, ¿no? Esta sucedió en los Altos Alpes franceses por la vidente, ya les decía, Benita Arrencurel o Benoît Arrencurel, entre 1664 y 1718. 54 años de revelaciones. Entre todas, estas apariciones marianas son las más largas, ¿sí? Medjugorje, que ustedes saben que es un lugar que desde los 80s acontece, no tiene la aprobación de Roma todavía, tiene la aprobación diocesana, ¿sí? Entonces por eso no supera a las de Lo, ¿sí? Además que de todos modos estos fueron 54 años, en Medjugorje serían ahorita que 30 años a lo mucho, 30 y tantos, ¿sí? Más o menos, 37 aprox. Una tercera dominica tuvo la aparición más prolongada de la Virgen María. Es la 12ª aprobación de una aparición en la historia de la Iglesia, apenas la 12ª, ¿sí? Entre ellas figuran Guadalupe, ¿sí?, Lourdes y Fátima, ¿sí?, como las más destacadas. Francia, también cabe mencionarlo, es el único país que tiene 3 apariciones reconocidas, ¿sí? Bien, una maravilla. Pero se fijan cómo tardó más de 300 años en acreditar la Iglesia estas apariciones. Fue apenas bajo el pontificado de Benedicto XVI, ¿sí? León XIII, por su parte, fue el que declaró a Benita Arrencurel venerable, ¿sí?, con las cuestiones, por su vida destacada, etcétera, por sus virtudes. Y la orden, bendito sea Dios, ya la tiene actualmente en proceso de beatificación, ¿vale? ¿Laus es Loreto? ¿Mande? ¿Es Loreto? No. ¿Laus? ¿Es otra cosa? No, Loreto está en España, ¿no? Sí. Esto está en Francia, ¿sí? Está casi en los límites con Italia, más o menos en los Alpes que dividen a Italia de Francia, por ahí está. No les puse un mapita, pero van a ver qué chulada. Hermosa señora, le dice, ¿qué estás haciendo ahí arriba? ¿Quieres comer conmigo? Tengo algo de pan bueno, lo remojaríamos en la fuente. Cuando suceden las apariciones de Lo, muy curiosamente y muy en tono con nuestro tema, la primera aparición que tiene Benita no es de la Virgen,
aparece un hombre atractivo junto al pozo donde ella va a beber agua. Y le dice que al día siguiente lleve a pastar a esas colinas de Lo a su rebaño, porque ahí se le revelará o ahí aparecerá para ella la Virgen María. Ella nunca supo, la tradición la asume que era San Eugenio, no me pregunten por qué, por más que estuve buscando. En alguno de los documentos que encontré acerca de ella decía que probablemente pudo haber sido Cristo. Nunca definió ese personaje, ¿no? Simplemente lo describe como un hombre apuesto. Por eso vamos diciendo que era nuestro Señor. Pero no, la tradición dice que San Eugenio es el que le dice, curiosamente junto a un pozo. Tiene la revelación el 4 de mayo de 1664 y la Virgen no dice nada. Aparece con el niño en brazos, pero no le dice palabra, no cruza palabra alguna con ella. Simplemente cuando la ve, en su inocencia, le pregunta si quiere pan y vamos a remojarlo a la fuente. Puede ser considerado el nacimiento de Benita o uno de los nuevos nacimientos. Tiene una necesidad, pero no solo ella, identifica la necesidad en esa señora que está ahí. La tradición también nos dirá que en los días subsecuentes sigue apareciendo con el niño y le dice, ay, sería padrísimo que nos dieras a tu niño a cargar. No sé por qué habla en plural, ¿sí? Si siempre se identifica que estaba sola, pero así aparece en el texto, ¿no? Y muchos asocian o asumen que sí se los dio a cargar, pero en ningún lado dice que sí, ¿no? O sea, lo único que señala es que la Virgen permanece en silencio. ¿Qué podemos decir con esto? Primero, lo inesperado de la vida. Siempre es hacernos preguntas. Las personas, para poder nacer, tenemos que partir de las preguntas, esas que nos hablan de nuestras necesidades. Y para poderlas resolver, tenemos que ir, como Benita, a remojar a la fuente. La casualidad de la vida admite siempre la presencia, déjenme decirles, del otro, ¿sí? Aquí, en este sentido, hablamos de la felicidad. ¿Se acordarán cuando me tocó hablarles a ustedes en dominicanismo itinerante también con Santo Tomás de Aquino? Curiosamente, fíjense que los dominicos insignes que me ha tocado exponer me dieron varias respuestas para eso. Hablamos de la felicidad, si se acuerdan, ¿sí? Que nosotros identificábamos con Santo Tomás que la máxima felicidad era la visión beatífica, la visión de Dios, el fin último del ser humano. Bueno, pues ella no sabe todavía que está en eso, ¿sí? Pero empieza a tener una necesidad de experimentar la presencia de Dios en su vida. Y eso la lleva, sin saberlo, a tener un nuevo nacimiento, ¿sí? Pero no nace por sí misma. Admite siempre la presencia del otro. El 29 de agosto de ese mismo 1664, la bella dama revela su identidad. La mujer libre dice, soy María, la madre de Jesús. No soy por mí misma, María. Soy gracias también al Hijo. ¿Sí? Antropológicamente, ¿sí? Experimentamos siempre el deseo, la necesidad de lo que acontece más allá de la muerte, ¿sí? ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es lo que me espera? Pues ella nos dice la visión de Dios. La aparición primero le está remitiendo a una visión de Dios a través de la Madre, María. Es decir, le está remitiendo a la felicidad plena en la tierra. Como nos decía San Pablo, no estamos esperando hasta el juicio final, ¿vale? Y con esto, ojo, no quiero decir, ¿sí?, que entonces por eso un día se me va a aparecer la Virgen, ¿no? A lo mejor sí, pero si no sucede, no es condición de la felicidad. Por eso todo el preámbulo, para alcanzar a ser llenos de gracia, como ella, ¿vale? Ahí casi no se ven, pero esas son las colinas de los Alpes.
empieza a tener contacto y cuando entablan diálogo, segundo momento, ¿sí? Cuando ya pueden intercambiar palabras, ¿sí? Le dice, en adelante, cuando quieras verme, acude a la capilla que se encuentra en el lugar del lobo. Responde la señora mientras le indica el camino que debe seguir. La decisión, de la que hablábamos hace ratito como efecto de la libertad, es ir entendiendo el camino. Y no un camino que ya está trazado, aquí no hay ningún camino. Bueno, por ahí está una casita, ¿no? El camino no está trazado. El camino, en función de que somos personas, lo vamos trazando. A lo mucho, si no, iremos siguiendo el camino de otro, ¿vale? Y ahí ya no somos libres. Porque entonces, pues sí, ese ya está segurito. Pero a lo mejor te perdiste de lo que te tocaba a ti. Cuando encontré la capilla, narra la historia de un evento muy curioso, pues la Benita, ¿no? Era del otro lado, aparentemente antiguamente había ahí un lago, por eso se llama Lo, o Laus en francés, entiendo que es lago, ¿verdad, Brigitte? Bueno, así decía. En la historia, yo confío en que sí, todavía mi francés no me da para tanto. Pero bueno, dice que va hacia el lugar donde le indica que estaba aquella capilla, era una capilla derruida, y no la encuentra, ¿no? Entonces se sienta a llorar, y cuando se le aparece nuevamente la Virgen, y entonces ella se levanta y le dice, solo me paré a descansar, ¿no? Y ella vuelve a emprender su camino, y a la de 20 llega a la capillita, ¿no? Que estaba ya derruida, era una capilla abandonada. Y entonces la Virgen le dice que le da un gusto tremendo, que no se desesperó, que no quedó en la desesperación. ¿Esto qué nos quiere enseñar? En el camino nos vamos a encontrar eso, momentos de llanto, de dolor, de desesperación, pero mientras no perdamos el camino, ¿sí? No hay problema, tranquila. Vas a llegar, te vas a tardar más, probablemente, te vas a equivocar, muy seguramente, pero vas a llegar. Llega a la capilla y encuentra a la Virgen parada sobre el altar, ¿sí? Cosa también muy extraña. Y entonces Benita lo que hace es tomar su delantal, típico que aparece en las pinturas de los pastores, ¿no? Y lo pone sobre el altar pues para que no esté pisando directamente, y le dice, no te preocupes, ¿no? Ya va a llegar la hora en que no falte nada, ni lámparas, ni manteles, ni ornamentos en este lugar, ¿no? Y le pide que levante aquel sitio, ¿sí? Que estaba derruido, porque es un sitio que le ha regalado su hijo. Ya verán para qué. Cosa curiosa, la petición ahí de la Virgen es aquello que está destruido, aquello que está descarnado, levántalo. ¿Se acuerdan de la revelación de San Francisco? ¿Sí? Francisco, reconstruye mi iglesia, ¿sí? La iglesia que radica, pensaba Francisco que era aquel pedazo de ruinas, no. La iglesia que es el ser humano caído, el ser humano destruido, el ser humano derrotado. Hazlo persona, ¿sí? Cubriendo la capilla de Bon Rencontre, curiosamente se llama del Buen Reencuentro, del Buen Encuentro, ¿sí? La iglesia fue construida entre 1666 y 1669, es lo que se nos narra. Tardó 3 años en levantar la Benita, ¿sí? Y el día en que se puso la primera piedra, ella pide ingresar a la tercera orden de Santo Domingo. Y a partir de ahí forma parte de nuestra familia dominicana. Por eso le dieron muchos el título de la hermana Benita, aunque no era monja ni religiosa. Siempre vivió cerca del santuario atendiendo a los peregrinos. Esa es actualmente la iglesia, ¿sí? O el santuario, la basílica, mejor dicho. León XIII fue el que le dio la categoría de basílica menor. Es una iglesia pequeñita, ¿sí? Y lo que les decía, revela la Virgen, pronto no faltará nada aquí, ni vestimentas, ni lino para el altar, ni velas. Quiero que en este lugar se construya una iglesia grande, con un edificio para los sacerdotes, curioso, ¿sí? Residentes. La iglesia se construiría en honor a mi querido hijo y al mío. El objetivo de esta iniciativa, que se realizará rápidamente,
es iniciar a los cristianos en un camino de conversión, especialmente por el sacramento de la confesión. Aquí muchos pecadores se convertirán. Yo me apareceré aquí con frecuencia. Le he pedido a mi hijo Lo y me lo ha concedido. Ese es en esencia el mensaje de la Virgen. Quiero un sitio que sea camino para el ser humano a convertirse en persona y se reconcilie con mi hijo. La reconciliación va a ser la última parte que vamos a ver, ¿sí? Pero el mensaje de Lo es María como la mujer de la reconciliación y no solo entendida como la confesión. Vamos a ver que entendida como, ¿vale? Pero nomás para eso quería esa casita, ¿sí? Jean Guiton, un filósofo, no recuerdo su nacionalidad, pero es el único filósofo que participó en el Concilio Vaticano II, ¿sí? Invitado por Pablo VI. Y él escribe que Nuestra Señora de Lo, ese santuario, es el lugar o el sitio, el remanso para la Europa del siglo XXI, ¿no? El lugar de donde es la iglesia, será el resorte que reconstruya la iglesia. ¿Basado en qué? ¿Quién sabe? No pude encontrarlo, pero sí encontré la cita donde escribió eso Jean Guiton. Nuestra Señora se revela en Lo como reconciliadora y refugio de los pecadores y por eso aporta señales para convencer a estos de la necesidad de convertirse, ¿sí? La Virgen anuncia entonces a Benita que el aceite de la lámpara de la capilla, esta es la capilla, ¿sí? O el altar mayor, digamos, que arde ante el Santo Sacramento, obrará curaciones en los enfermos que se lo apliquen si recurren con fe a su intercesión. ¿Cómo podemos descubrir a una persona? ¿Cómo podemos decir, ahí va caminando un ser humano o ahí va caminando una persona? Bajo este concepto. Si buscan, lean bien esta cita, ¿sí? Y por ahí van a encontrar una pista. Aporta señales, dice. Hay una palabrita clave por ahí. Es un elemento material, o sea, se puede palpar. Sí, dice, Nuestra Señora se revela en Lo como reconciliadora y refugio de los pecadores, y por eso aporta señales para convencer a estos de la necesidad de convertirse. La Virgen anuncia entonces a Benita que el aceite de la lámpara de la capilla, que arde en el Santo Sacramento, obrará curaciones en los enfermos que se lo apliquen si recurren con fe a su intercesión. Antes de la fe. Les dije, señales palpables, signos. El aceite, muy bien. El aceite es un elemento que aparece en la liturgia de nuestra iglesia, ¿sí? Presente en el bautismo, la confirmación, en el orden sacerdotal, en la unción de enfermos, ¿sí? Y tiene una característica muy singular. ¿Cuál es? No, característica propia del aceite. Ungir es la persona que toma el aceite. ¿Qué es qué? Eso, muy bien, señora Rosario. 10 para usted. ¿Qué es aromático? Si ustedes, ¿sí? ¿Alguna vez han percibido el aceite que utilizan para las confirmaciones o para el orden? Tiene un aroma muy especial. El gran milagro de Lo, como lo fue en México el de las rosas de Guadalupe que impregnaron en la tilma, es que el santuario, la Basílica de Lo, está impregnado de un aroma que se identifica cuando se reconoce la presencia de la Virgen. No se ponen flores en esa capilla, no se pone nada que pueda alterar, porque cuando se empieza a percibir el aroma, se reconoce que ella está presente. Y eso sucede hasta nuestros días, según se narra, ¿sí? ¿Cómo podemos saber cómo estamos ante una persona? Por su aroma. Y no me refiero al desodorante, sino por la estela
por lo que va dejando. Cuando se reconoce que allí estuvo Cookies, que allí estuvo Pepe, que allí estuvo Vero, que allí estuvo Cristi, que allí estuvo Arturo, que allí estuvo Hamster, que allí estuvo quien sea, ahí se está reconociendo que actuaste como una persona. Cuando eso queda diluido, cuando eso queda en el olvido, cuando eso pasa, cuando nadie sabe, cuando permanece en el anonimato, fue un buen acto humano. Ha sido manifiesto, dice en la cita de abajo que no se ve ahí, que Benita ha estado a menudo impregnada de ese aroma, narran los testimonios, ¿sí? Sobre todo en los momentos de su éxtasis. Los testigos han visto en ella una bendición especial de Dios sobre ella y un motivo para acoger con más confianza los consejos que ella transmitía en nombre de la Virgen. ¿Sí? Ya ven, les dije, ya ahorita es un campo de flores respecto a lo que vimos al principio. ¿Sí? Entre 1669, año en que, recuerden, se fundó ya la basílica, o bueno, en aquel momento la iglesia, y 1679, es decir, 10 años, Benita es favorecida con 5 apariciones de Cristo, que se le revela en un estado de sufrimiento. ¿Sí? Un viernes de julio de 1673, el Salvador ensangrentado le dice: hija mía, me muestro en este estado para que participes de los dolores de mi pasión. Fuera de esta iglesia está una pequeña ermita, donde colgando del centro está el relicario, dentro está la cruz donde se le revela a Cristo crucificado a Benita, ¿sí? Pero sobre todo es el mensaje: participes de los dolores de mi pasión. Cuidado, ¿sí? El Señor no está haciendo la invitación al dolor per se, ¿sí? En este momento estaban presentes un movimiento de ascesis muy particular a nivel eclesial, en el cual las religiosas y religiosos se mortificaban con una serie de ayunos, de penitencias muy fuertes, ¿sí? En alguna ocasión le dirán en una de las apariciones, la Virgen a Benita, dice: no es bueno que dejes de comer el pan, no tendrás las suficientes fuerzas para rezar, ¿no? Para obrar, para estar con los peregrinos. La Virgen deja claro, no se trata de sufrir, se trata de que participes de la pasión, simple y llanamente, que significa vivir, que puede estar sujeto a injusticia, que puede estar sujeto a conflicto, por eso estamos en el lugar del conflicto, ¿sí? Por esta revelación que tiene de Cristo, en la cual las vicisitudes no tienen que ser obstáculo para que tú permanezcas cercano o cercana a mí, en este caso al Señor, no a mí, ¿vale? Entonces no solo fue la Virgen, también fue nuestro Señor, siendo niño y también crucificado. Dikaiosune. Vamos a cerrar con esto las apariciones de Lo. Si quieren saber más, métanse a internet y con que le pongan Nuestra Señora de Lo se van a encontrar toda la historia y muchos más datos. Obviamente yo lo tengo que sintetizar, ¿sí? Por razones de tiempo, obviamente, y de practicidad. Pero volvemos a San Pablo. ¿Se acuerdan que San Pablo primero nos decía qué? En Romanos, que el hombre injusto era declarado justo, es decir, que el Señor lo absuelve. Pero no queda ahí. Cuando nosotros absolvemos a una persona, ¿o cómo conocemos la absolución? Normalmente con la confesión, ¿no? Te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre. Ojo, cuando decimos absolución, ¿qué es lo que estamos transmitiendo? Sí, te perdono la culpa, pero ya está el motivo que lo originó. Y San Pablo dice, por eso ese es el primer pasito. No me quedo en la absolución. El Señor lo que hace es justificarnos. Aún siendo culpable, yo te sé inocente. La justificación. En el mensaje de Lo, la reconciliación que quiere buscar es que nosotros nos sepamos personas porque nos asumamos justificados. Y esta fue la gran controversia de San Pablo respecto a la carta de Santiago. ¿Por qué? San Pablo nos dice: basta la fe, basta que creas en Cristo.
Y Santiago dice, no basta la fe, también son las obras. ¿Sí? Pero no están hablando de cosas distintas, mis amigos. San Pablo dice, basta la fe, porque si realmente tienes fe, como decía la Virgen, tienes que transformarte en otra persona. Porque eres alguien justificado. No puedes saberte justificado si no te la crees. ¿Se acuerdan qué pasa en el Evangelio con aquel rey que le perdona a un cuate una deuda altísima? Este cuate sale y acusa de lo mismo a alguien que le debía poco. No se sabe justificado, ni justifica al otro. Y entonces, ¿qué hace el rey? Siervo malo, si yo había hecho esto contigo, ¿por qué no actuaste en consecuencia? ¿Por qué no actuaste igual? Porque entonces el ejercicio del conflicto es reconocer que aún en ese estado, ¿qué le pasa a la samaritana? ¿Dónde está tu esposo? No tengo esposo. Oye, no tengo esposo. Ah, ya hablaste bien. Te reconociste y pese a eso, de todos modos sigues adelante y de todos modos hablas con verdad. ¿Ah, que sí se puede? ¿Dificilísimo? Sí. ¿Imposible? No. Todos tenemos el don de la gracia. Todos podemos alcanzar a la Inmaculada Concepción de María. Es un camino largo, difícil, incluye un nacimiento y dolores de parto. Pero creo que vale la pena. Dice este autor, Siesler, de poseer un carácter declaratorio, forense o relacional, el término de justicia pasa a un tema conductual o ético, ¿sí? Una traducción del comportamiento. No se puede juzgar a nadie que sea ajeno a su pensamiento. Si no eres congruente entre lo que eres y lo que haces, no puedes ser sujeto a juicio. En el juicio final, ve tú a saber cómo te vaya. No puedes ser sujeto a juicio porque no eres responsable si no actúas conforme a lo que eres. A lo sumo serás un humano que está en el pecado original, inmerso otra vez en eso. ¿Ven por qué tenemos el tiempo recortado? Así, la justificación y la reconciliación para San Pablo comienzan en el presente. No me tengo que esperar al juicio final, no me tengo que esperar a ir a mi siguiente confesión. Me tengo que asumir como la mejor creación de Dios que ha sido justificada. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que fuera crucificado. Ni siquiera nosotros nos hace eso. ¿Qué amor no tendrá el Padre por nosotros? Si al Hijo, y lo dejó en la cruz. ¿Hasta aquí vamos bien? Este es el momento donde ustedes pueden decidir, no sé si en libertad, pero pueden decidir permanecer aquí o retirarse para ser simplemente seres humanos. Porque si asumen las siguientes láminas, que son muy sencillitas, ya es la bajadita, pues ya no van a tener justificación de parte nuestra para seguir igual que como llegaron. ¿Alguien se quiere retirar? De verdad está en el momento, porque viene el culmen. María, la mujer de la reconciliación. ¿Sí? Ya pasamos por la parte de la necesidad, nuestra necesidad de caminar, de ir a la fuente, de ir a tomar agua, como ahorita, a solventar eso que nos llama. Eso que nos llama es capaz de entrar en diálogo con nosotros, ¿sí? Podemos entendernos y hablar un mismo idioma, pero dice el tío de Spider-Man, todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Por eso les advierto, estoy por pasar a la siguiente lámina. Si se quieren arrepentir, este es el momento.
Quédense con todo lo bonito que nos dio Dominicanismo Itinerante, ¿sí? Y en la bendita ignorancia de saber cómo podemos reconciliarnos con Dios según María. Este es el culmen y por lo cual está coronada mi Madre en los cielos. ¿Seguros que se queda? Sí. Conste. Conste que se los advertí. 6 pasitos bien fácil que nos propone María para reconciliarnos con nosotros mismos, con los demás y en consecuencia con nuestro Señor. Primero, la atención. Ni modo, nadie se salió, y aunque estaba la puerta abierta. La reconciliación ha de buscarse en sentido objetivo y trascendental. ¿Qué quiere decir esto? María, como un sujeto de fuerza, ¿se acuerdan que empezábamos con eso el alma? Es nuestra fuerza vital. Bueno, María es sujeto de fuerza y capacidad, la gracia que reside en nosotros, tal que corresponde a todos, hombres y mujeres, y cuya ejemplaridad se manifiesta en distintos niveles. Es decir, somos capaces de la reconciliación, porque tenemos la fuerza vital de Dios y porque tenemos la gracia de Dios. ¿Sale? El beneplácito, los dones. Ay. Antes. El principio mariano será la comunicación, la acogida, la mutua, ya se me fue una L, la mutua atención, el amor verdadero, delicado, que sabe prevenir. ¿No les ha pasado? A mí me sucedió alguna vez que yendo yo manejando, me llega el alto y me quedé estorbando en el paso peatonal. Y entonces pasó alguien en silla de ruedas y yo ya no me podía hacer para atrás, ¿no? Ya tenía un vehículo atrás. No sabía dónde esconderme, ¿no? La atención es tan sencillo como esto. Cuando seas capaz de ver primero la necesidad del otro, tú ya pasaste por este paso. Tú ya fuiste a donde estaba tu fuente. Pero cuando te das cuenta que el otro no ha podido ir y lo omites, no puedes dar el primer paso a la reconciliación. Tu atención podrá estar en lo que tú quieras. Si quieres, estás escuchando el sermón en la misa y padrísimo. Y te podrás acordar de las lecturas y te podrás saber de memoria el catecismo, ¿sí? Pero si no estás atento a que eso se verifique en tu vida y en la vida de los demás, no porque vayas a corregir al otro, sino porque vas a estar con el otro, ¿sí? En un amor que es verdadero, delicado, que sabe prevenir. ¿Qué es lo que hacen los padres de familia cuando nos quieren prohibir algo a los hijos? Mira, mi hijo, pero eso no te conviene por esto. Y ahí vamos de cabezones y no entendemos y nos vale gorro, ¿no? Decía mi papá, en paz descanse, nadie aprendemos en cabeza ajena. Bueno, el amor que sabe prevenir, eso lo procura. ¿Se fijan que no es cosa del otro mundo? Nos decía en la Escritura, los pastores que recibieron el mensaje del ángel, vayan y adórenlo, lo van a encontrar. ¿Se acuerdan que dice que va a ser la señal? Lo van a encontrar ¿cómo? ¿Envuelto en qué? Eso. Envuelto en pañales. ¿Quién le envolvió en pañales al niño? María. Si el niño hubiera estado dejado a su suerte, como a veces nos consideramos nosotros, algo que parece tan básico y tan burdo, pero pudieron reconocer a los pastores, aún en esa pobreza, en esa humildad y en eso que no se tenía, porque había todo menos lo indispensable, el niño estaba envuelto en pañales. La preocupación de la madre. No podrá haber otra cosa, a lo mejor no tengo un techo donde cobijarte, mi hijo, pero pañales sí tienes. Cuando estoy pendiente del otro, María es la escucha del manantial que brota irresistible dentro de nosotros. Eso que yo sentí cuando vi el silla de ruedas, viéndome todo encabritado porque le había estorbado su paso y con justa razón,
Es el manantial que me decía, carajo, tú guarda tu distancia, ¿por qué hiciste eso? ¿No? Y en algo tan sencillo. Y todos lo experimentamos, de una manera u otra. O cuando menos eso espero. Ahí está la tensión. Cuando sabemos que algo no funcionó bien. Y entonces si te acuerdas, ay, si le hubiera hecho caso a mi papá, ¿no? Bueno, probablemente si le hubiera hecho caso a mi papá no estaría aquí, ¿verdad? Pero estoy trazando mi camino. No estoy siguiendo su senda. La atención, ¿queda claro? Sencillita, fácil. Punto número 2. La concreción. ¿Sí? La concreción consiste en la justa relación entre la escucha, la decisión. La decisión, es como traen ver las dos, qué bárbaras. Y la acción. ¿Sí? La concreción es el justo equilibrio entre estas tres. Escucha, fácil. Capacidad de atender, no solo al otro, sino a mí mismo y a Dios. Y reflexionar. La escucha no tiene ningún sentido si simplemente te atiendo, pero no paso por el filtro de la reflexión de aquí y de acá. Una vez que logro reflexionarlo, que a veces puede ser cuestión de segundos, no quiere decir que, pues entonces te escucho y me voy a ir a retiro a Aguaviva 2 semanas y luego regreso y ya, ¿sale? No. La escucha puede ser requerida en momentos o en instantes brevísimos, ¿sí? O puede darte todo el espacio, pero es el primer pasito. Segundo, decide, obedece a la verdad, ¿sí? Da respuesta a la llamada. Haz una expresión cotidiana de lo que has aprendido, como bueno, de todo lo que significa un valor para ti, de todo lo que tus padres y la convivencia con los demás rompe con lo que decíamos hace rato, con las márgenes de violencia, con los marginados, con el que sufre, rompe con eso, ¿sí? Decide en favor a eso y actúa, ¿sí? Ejerce el pálpito del corazón llevado a cabo profundamente lo que reconoces como bueno, ¿sí? La gracia es ese filtro que si nosotros sabemos afinar como la guitarra, ¿sí? Nos va a hablar siempre del bien, ¿vale? Déjenme ver. Por lo tanto, la concreción es la capacidad de intuir lo que ha de hacerse aquí y ahora. Sencillito. Concreción es la capacidad de reconocer lo que ha de hacerse aquí y ahora. Ahorita ya no estoy alimentando a niños en África. Uy, qué malo. Pero estoy aprendiendo. Y si lo que aprendo aquí no se concreta afuera, allí sí preocúpate. Tercer pasito, la escucha. Aunque ya lo vimos como parte del anterior, aquí ya viene de un modo más intenso. ¿Se acuerdan lo que nos platicaba Fray Josué en la sesión pasada? María ha elegido la mejor parte. Y aunque estábamos hablando de la María, hermana de Lázaro, ¿sí? Y hermana de Marta, ¿sí? Lo podemos aplicar también a María, la madre de Jesús, ¿sí? Esta expresión da la indicación de ser un discípulo de alguien, seleccionar un maestro. Ojo, el que tengas libertad y el que tengas una identidad propia, no quiere decir que no puedas aprender del otro, de los demás. ¿Estamos hasta ahí bien? Cuando eliges a ese del cual puedes aprender, ¿sí? Lo podemos ver con el ejemplo de María de Nazaret. Hasta tener a su hijo, nadie le había hablado de la belleza de su vida, de la fortuna de su condición en medio de su pobreza o su viudez. Sentía que las palabras de Jesús eran importantes para ella, pues cada una de ellas le decían algo de sí misma, lo cual es magnífico, espléndido, simple. ¿Cuándo fue la última vez que la lectura del Evangelio te dijo algo de ti mismo? Siempre te dice algo, pero no siempre lo escuchamos. Cuando menos yo me cuesta trabajo decir que todas las veces que voy a misa, y mira que voy diario, puedo decir que lo interioricé. Me cuesta trabajo, ¿no? Que me hable de mí mismo, aceptarlo, porque a veces el Evangelio es muy terso, muy bonito, pero a veces es muy duro.
y me hace reconocer la peor parte de mí. Y si no soy capaz también de reconocer esa parte, si siempre me quedo en la imagen dulce, en la imagen que palia mi dolor, mi desesperación, pues entonces debo tener cuidado porque no me va a ayudar a crecer, a nacer de nuevo. ¿Sí? Por eso es importante la escucha. Aquí lo estamos poniendo en los términos muy bonitos, ¿no? Pero el que le haya dicho cosas que le hayan hecho sentir sublime no implicó que no la dejara sola o que no estuviera frente a la cruz. Y que ese diálogo le estaba diciendo algo de sí misma, de su fortaleza o de su debilidad, de no saber qué ocurría, ¿vale? Entonces, ¿qué es ser hombre, ser mujer? Es descubrir el misterio de nosotros mismos en la escucha de la palabra de alguien más grande que nosotros, que habiendo hecho nuestro corazón, nos revela los secretos que hay en él. Solo el Señor, a través de su palabra, a través del contacto con los demás, te va descubriendo, te va abriendo el velo de lo que hay dentro de ti. Y serás persona, hombre o mujer, en función de que logres ser capaz de escuchar la palabra y ver qué hay en ello, de ti. Escucha y memoria hablan de mí, mi historia en el universo da sentido a lo que Dios pone en mi historia. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Siguiente puntito, la fiesta. ¡Ah! Eso está padrísimo. ¿Qué hace María de Nazaret? María de Nazaret en el canto del Magnificat? Bueno, pues ella se vuelve el alma de Israel. ¿Se acuerdan que estábamos hablando del alma? Le da todo el sentido a la historia de Israel. A que nos deportaron, a que nos fuimos esclavos, a que nos trataron malísimo, a que fuimos los despreciados, a que fuimos los humillados, a que fuimos los olvidados, a que padecimos hambre. Ella se transforma en el alma de Israel porque dice, sí se puede cambiar esta realidad. Es todo su pueblo porque ella representa a cualquiera que se decida a ser persona. Es la humanidad a la que presta su voz porque ese sí puede ser el sí tuyo. Es la humanidad humillada y sorprendida por la ternura concreta de Dios, porque finalmente Dios, no sé por qué, no me lo pregunten, es el más interesado en que tú y yo seamos felices. Es la humanidad pobre y sufriente porque tampoco la pasó bien. En María descubrimos la capacidad de entender qué es lo que de verdad da alegría al mundo, percatarse de la grandeza de Dios que mira al que es pobre, al que es nada, y lo hace grande y poderoso. Y no con los poderes de la tierra, sino con el poder de la autodeterminación, de la compasión, de la amistad, de la solidaridad. Ese es el verdadero poder de Dios. Es el paso de la maldición de lo que odias a verte inmerso en ello. No porque sea malo, entonces me voy a alejar. No. Tengo que echarme el clavado y tienen que saber la fiesta de la buena nueva para descubrir que pueden ser diferentes. Y a lo mejor en eso se me va la vida. Esa es la fiesta de la buena noticia. Esa es la fiesta de nuestro Señor. La ternura. Dijo Juan 23 el día de la apertura del Concilio Vaticano II. Cuando vayas a casa, hazle una caricia a tus hijos y diles, esta es la caricia del Papa. Teresa de Lisieux, en su Historia del Alma, ¿sí?, dice en algún pasajillo que atiende a una monja mayor, después de cortarle el pan y antes de marcharme, le dirigía las más graciosas de mis sonrisas. Y eso le hizo cambiar de ser una persona o un ser humano amargado a una persona que sonreía. Y pongo estos dos personajes porque he de decirles que cuando puse el título ellos dos fueron mi inspiración. El diario de un alma de Juan 23 y la historia de un alma de Teresita de Lisieux, aunque no son dominicos, ¿sí? Cuando los leí me hablaron de todo esto que yo no le había puesto palabras, carnita, que yo no lo había interiorizado. Y bendito sea Dios que salieron. La ternura, como ellos lo manifiestan, es un amor respetuoso, delicado, concreto, atento, festivo, esmerado, ¿sí? Es el amor sensible, abierto a la reciprocidad, no codicioso, no pretencioso. Decía San Agustín, ama y haz lo que quieras, pues de eso se trata. Ama no esperando la misma respuesta, aunque bendito sea Dios pueda suceder que se dé por añadidura.
Es amor fuerte a la debilidad, eficaz, ay caray, victorioso, desarmado, pero también desarmante. Cuando te sabes vulnerable ante el otro, es cuando podrás decir que alcanzaste la verdadera ternura. Cuando estás dispuesto a que te lastime, cuando estás dispuesto a que te haga daño, cuando sabes que aún eso te puede involucrar dolor, de todos modos lo asumes, lo afrontas, lo vives, lo experimentas y das gloria a Dios por ello. Las bolitas amarillas, mi querida Sandrita, son la antítesis. Es el problema en este quinto paso ya. Sí es el quinto, ¿no? Para alcanzar a ser hombre. La dureza de corazón. La dureza de corazón se puede entender de tres maneras. Cuando te tienes miedo a ti mismo y miedo a los demás. ¿Qué significa eso? Cuando no crees que puedas con los retos de la vida. Cuando desconfíes de ti misma. Cuando te autohumilles y te autoflagelas. ¿Sí? Te estás alejando y estás dando pasos para atrás en esta reconciliación al estilo de María. No. Los miedos, no porque sean malos o vayan a dejar de existir, pero los miedos son ese motor, ahora sí, que van a impulsar a tu fuerza vital a afrontarlos. Y no porque seas siempre un campeón y porque siempre vas a sacar todo adelante. A lo mejor no va a salir las cosas como quisieras, ¿sí? Pero peligroso es vivir siempre con miedo, porque lo que hace es petrificar ese corazón y dificultarle al Señor la acción en ti, que sus gracias actúen en ti. El segundo, ¿perdón? Como el que enterró el talento. Así es, no hay mejor imagen que esa, ¿sí? Tengo miedo de perderlo, tengo miedo de equivocarme, mejor lo entierro. Y ahí enterrado, ni para Dios, ni para el diablo, ni para nadie. ¿Sale? Muy buena analogía. Segundo, la falta de medida. ¡Ay, esto es gravísimo! Y qué bueno que me dijiste, ya me lo estaba saltando. Cuando nos vamos al exceso de la ternura, surge el paternalismo, la sobreprotección. No queremos que le pase nada, no queremos que ocurra nada. Qué gran daño le estás haciendo, porque nunca van a ser, nunca se va a atrever a enfrentar la vida. O el polo totalmente opuesto, ¿no? El desinterés total. Que crezca la buena de Dios, ¿no? Que nosotros nos aventuremos sin ton ni son. Aún sabiendo, porque acuérdense que ya estamos en el plano de la experiencia, ¿eh? Ya no es que seamos neófitos, perdón, o ya es que, ay, pues es que yo no sabía, Señor. No. ¿Sí? En este sentido, o en este paso, debemos reconocer que ya está la experiencia, ya pasamos estos dos, ¿vale? La falsa idea de Dios. Si no somos capaces de creer en un Dios que no es justiciero, que no te está observando tomándote cuentas de cada uno de tus errores, nunca entenderás la ternura, porque siempre vivirás sujeto a eso. La idea que tú tengas de Dios es la que va a marcar la relación o la imagen de Dios que proyectes. Si tú crees en un Dios justiciero, viendo la justicia por la justicia, entonces te atreverás a aplicarla así. Si tú crees en un Dios enojado, iracundo con la situación del mundo, tú vas a reaccionar de la misma manera. Mientras tengas esas falsas ideas de Dios, es lo que va a permear en tu vida. Y eso te va a llevar a la dureza de corazón. Porque tú creerás que contienes la verdad y los demás son los que están mal. Y nunca podrás ver la verdad que reside en el otro. Tu corazón se creerá que no necesita de los demás, mucho menos de Dios. No será capaz de entrar en diálogo. ¿Estamos? Peligro con la dureza de corazón, ¿eh? El último,
El don de la gratuidad. El don, perdón, que puede ser entendido como gratuidad. La gracia. El que ama, da lo que tiene. No más, no menos. ¿Se acuerdan de aquella viuda que dejó las 2 moneditas? Sí. Esta ha dado más que cualquiera, porque incluso dio lo que ella necesitaba. Pasamos de la necesidad al don. ¿Sí? Daba incluso lo que ella necesitaba para comer. El don es una declaración de importancia. Y aquí viene lo del aroma, lo del dulce olor. ¿Se acuerdan aquella mujer que le enjugó con un perfume los pies a nuestro Señor? Ella supo reconocer, al otorgar lo mejor de sí, lo que tenía para sí, expeler su mejor aroma. Nunca fue más claro. Y darle lo mejor que tenía a él, para que se impregnara. Lo declaró como alguien importante para sí. ¿Qué tan importante es Dios para ti y para mí? Eso se nota en nuestro olor, insisto, no en el desodorante, sino en el rastro de Dios que vamos dejando. Perdón, entonces, es la capacidad del don de tal forma gratuito, que está más allá de cuanto pueda uno recibir o merecer. El don, mis hermanos, se traduce a través de una palabra bien sencillita, que es la única que ya quiero que se lleven hoy. Perdón. Perdónate a ti mismo. Perdona a los demás. Perdona incluso a Dios, cuando lo has puesto como el culpable de tus males. Porque el saberse muy perdonado, solo cuando te sepas perdonado, solo cuando te asumas justificado, entonces te da la capacidad de los dones de Dios. Si no, nunca los vas a poder ejercer en su máximo esplendor. Nunca. En tanto no sepas que no hay culpa que perseguir. Aun cuando tengas culpa, Él te considera o te declara inocente. Les voy a leer los otros porque no se ven ahí. Eso, solo uno más. Finalmente, aprender a decir, te perdono. Quiero que vean esto, por favor. On November 5th, 2003, all doubt of Ridgway's guilt was erased. He pleaded guilty to the murders of 48 women. He'd made a deal to cooperate with the prosecution to provide more information on his victims and the whereabouts of their remains. In doing so, he avoided a trial and possible death penalty. Mr. Ridgway, how do you plead to the charge of aggravated murder in the first degree as charged in count 1 for the death of Wendy Lee Caulfield? Guilty. How do you plead to the charge of aggravated murder in the first degree as charged in count 2? Guilty. 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 It's like he didn't have any remorse at all for what he had done. You know, he'd killed so many people, he didn't remember who they were, what they looked like. I just couldn't believe that somebody could kill all those people and not remember them. Neither could the angry relatives of his victims, who were invited to speak in court when Ridgway was sentenced to life without parole on December 18, 2003. You had said your memory, when it comes to all of the women you took, was gone. Our memory is not. In your words, you said that they didn't mean anything to you, but she meant everything to us. She was a mother, she was a wife, she was a sister, and we miss her. Gary Ridgway sat there stone-faced as victims' relatives damned him and mocked him. He's an animal. I wish for him to have a long, suffering, cruel death. He's gonna go to hell, and that's where he belongs. But then the emotionless facade finally cracked when the father of one of his victims appeared to surprise him with a dose of human kindness. Mr. Ridgway, there are people here that hate you. I'm not one of them. You've made it difficult
to live up to what I believe, and that is what God says to do, and that's to forgive. You are forgiven, sir. Those tears and a statement he made to the court later that day were as close to showing real remorse as Gary Ridgway had ever come. Pudo hacer una lectura de su alma y ver que su vida no estaba perdida, que tenía sentido y valor. Y que a pesar de que había quitado 48 vidas, el Señor le regalaba vida nueva. Ahora ya no se ve para nada. Pero bueno, ¿eres capaz ahora de hacer una lectura de tu alma? Gracias.